Bueno, pues empezamos con la mesa. Esto aquí. La mesa de las 5:30, que como todos tenéis el programa, sabéis que se titula La innovación y la práctica, cómo se programa y cómo se evalúa en la LOMLOE, debate y aportaciones, panel de experiencias de aulas y centros. Esta mañana veíamos un poco las claves internacionales y se habló más en detalle de las necesidades desde el colegio, desde los decanos, los decanos que trabajaban con la formación de profesorado, de cómo incorporar esas claves internacionales en esos planes de estudio de formación de profesorado. Lo digo porque han salido preguntas respecto a qué pasa con vosotros, los alumnos y las alumnas, ¿no?, que sois los protagonistas de este acto. Y ahora, por la tarde, pues vamos a centrarnos un poquito más en temas que tienen que ver con la innovación y con la práctica. Para eso tenemos a tres expertos y a tres profesionales. José Antonio Gómez, a mi izquierda, es profesor de Instituto de Lengua y Literatura, coordinador de Atlántida de Extremadura, y nos va a hablar sobre los trabajos prácticos de Atlántida con el desarrollo de la LOMLOE, con las escalas de dominio, con la programación didáctica y con las situaciones de aprendizaje. Beatriz Álvarez es responsable del área de proyectos educativos de la Fundación Trilema y nos va a hablar sobre todo de las experiencias de las escuelas Trilema y de cómo se han hecho todo el tema de la programación y de la evaluación en esas escuelas. Va a hablar también de las metodologías que la red de escuelas amigas que utilizan esta metodología adaptada y que han adaptado a las nuevas incorporaciones de la LOMLOE en sus prácticas, pues nos hablará de la metodología, de cómo llevarlo a cabo y de cómo en las escuelas que aprenden el aprendizaje está repartido al 50% entre los alumnos y los profesores. Y a mi derecha, Ángel Pérez Puello es profesor de la Universidad de León, del Departamento de Educación Física, es coordinador del Grupo Atlántida de Actitudes para la elaboración del currículum y las competencias sobre actitudes que el Ministerio les pidió en el 2020, ¿verdad? Y bueno, pues yo voy a coordinar un poco con unas preguntas que he ido pensando que pueden ser de interés, sobre todo en los alumnos que tenemos aquí, con los que estamos trabajando estos temas, estos días, en las asignaturas, y que puedan ser de ayuda para ellos, ¿no? Yo llevo en esta casa 15 años dando la asignatura de didáctica general y esta semana, según estaba con las alumnas, sobre todo son mujeres por salón femenino, salía de clase y vi, porque antes de la era digital pues tenía las programaciones didácticas que hacemos en la asignatura, muchas de aquí ya lo sabéis. Llevamos 15 años haciendo programaciones didácticas. Fijaros la de leyes que han pasado en esos 15 años. Y yo miraba las programaciones y decía, ¿habrán pasado las leyes por estas programaciones que están aquí decorando estas estanterías que están en el seminario? ¿De qué manera habrán pasado? ¿Cómo se habrán reflejado? ¿Qué diferencias existen entre lo que se pone en papel y entre luego la realidad? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? ¿Les importa para algo la ley a las personas que nos estamos formando y a las que estamos formando? Bueno, pues seguro que con estas tres personas podemos dar un poco respuesta a estas preguntas y a otras que luego iremos hablando un poco de ellas, como cuáles son las claves de la innovación y de la práctica docente, qué claves de contenido, hacia dónde dirigirnos, o qué es de lo que se está hablando a partir de lo que esta mañana a nivel internacional también se ha visto. ¿Qué aspectos claves para la programación recomendaríais a nuestros alumnos para que incorporaran en sus programaciones y en su puesta en práctica? ¿Y qué papel creéis que juega la investigación en la práctica educativa? O dicho de otra manera, la relación entre la innovación y la investigación. Vamos a empezar y luego, si queréis, dejamos unos minutitos para el debate. Tiene la palabra José Antonio Gómez. ¿Te pones? No, me quedo ahí. Voy pasándote yo las... No, yo las paso, tengo un pasador. Tengo un pasador. Sí, buenas tardes. Bueno, pues evidentemente el grupo que yo represento en la mesa, que es el Grupo de Innovación e Investigación Educativa Atlántida, evidentemente cuando llegó la LOMLOE a la vida, pues nosotros ya teníamos un recorrido.
Bien, habíamos ido publicando sobre diferentes cuestiones, desde educación, ciudadanía democrática, pasando por otros territorios hasta llegar a capacidad profesional docente, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que evidentemente la promulgación de la LOMLOE supone un punto de inflexión en nuestro trabajo como grupo de innovación, obviamente. Faltaría más. Es de aquí que de pronto pues el Grupo Atlántida se encontró en La Pradera con una casita en donde en cuya planta principal habían logrado acomodarse 8 personas llamadas competencias clave, y a partir de ahí empezaba el asunto de nuestro trabajo sobre ese elemento importante dentro del currículo nuevo, novedoso, perfil de salida, que sí que es verdad que en la planta baja de la casa tiene algún que otro elemento coadyuvante, pero sí que es verdad también que ha logrado, pues en cierto modo, hasta desplazar a los objetivos generales de etapa a la planta de arriba del desván y hacerse con la parte importante del sistema educativo. Perfil de salida, competencias clave. Evidentemente, el nacimiento, el advenimiento de ese nuevo elemento que antes no existía en el currículo, al Grupo Atlántida le ha supuesto evidentemente un elemento motivador para ponerse a trabajar en la investigación y en la práctica. Fundamentalmente porque la aparición del perfil de salida en el nuevo currículo hacía surgir un problema que hasta ese momento no existía, o si existía en tono menor, que era el de evaluar competencias clave de manera directa, sin pasar por las diferentes áreas y materias del conocimiento. Por tanto, ese es un desafío muy importante que se tiene en la profesión docente y que nace con el perfil de salida de la LOMLOE. Evidentemente, se indique como se indique de manera gráfica, sea en forma de casa, sea en forma textual y demás, pero sí que es verdad que hay una relación, digamos, de predominio del perfil de salida sobre el resto de elementos del currículo, como puede irse viendo en los diferentes gráficos que estoy mostrando. Pero sí que es verdad que, como digo, el perfil de salida planteaba un problema importante, que es fundamentalmente el hecho de que hasta ese momento la evaluación directa de competencias no era algo expresamente mostrado y manifestado por la norma y encomendado al profesorado. ¿Bien? Por tanto, te digo que esa aparición, un perfil de salida que para quienes lo conozcan tiene fundamentalmente 2 grandes elementos descriptores. Un perfil de salida que se promulga en relación con la salida de la educación primaria y otro al final de la educación secundaria obligatoria. Eso es lo que aparece en la norma. Pues bien, además del problema que ya supone su valoración, detectamos evidentemente una segunda cuestión que también es muy importante y que se nos ha planteado a nosotros como grupo de innovación desde los claustros educativos, en el sentido de, bien, sabemos el perfil de salida de sexto de primaria, sabemos el perfil de salida de cuarto de eso, es decir, tenemos, digamos, descrito el modelo de alumna o de alumno que queremos ir edificando a lo largo de la escolaridad. Pero ¿qué pasa con los niveles intermedios? ¿Qué ha de hacer un centro cuando tiene que empezar a valorar ese perfil en segundo de primaria, por ejemplo? Bien, pues ahí entramos nosotros a trabajarlo y empezamos a crear lo que hemos estado trabajando durante este tiempo, porque uno de los rasgos de nuestro grupo no es ni el de llorar, ni el de quejarse, ni el de generar crispación, sino el de ponernos a trabajar para mejorar la educación. Es decir, nuestro objetivo principal es la mejora. ¿Bien? Todo lo demás, evidentemente, puede ser sentido por otras personas, pero el nuestro es positivo y se trata de aportar. ¿Y qué estamos aportando en este momento respecto al perfil de salida? Pues fundamentalmente estamos aportando escalas de dominio, es decir, las escalas de dominio intermedias para ayudar al profesorado a esa evaluación intermedia que evidentemente debe tener lugar en los centros educativos. Ojo, antes de entrar a describirlas, proceden nuestras escalas de dominio de los criterios de evaluación de la norma. Es decir, nuestras escalas de dominio, que son componentes, deberían acabar siendo componentes del perfil de salida de los centros, proceden de un elemento tan esencial del currículo como es la evaluación, los criterios de evaluación, la enorme importancia que tiene la evaluación en el sistema educativo. ¿Sí? ¿Cómo son nuestras escalas de dominio? Pues bien, esto que hay en la pantalla ahora mismo no es una prueba de agudeza visual para el auditorio, bien, sino simplemente es una muestra esquemática de cómo acaba construido el perfil de salida. Ahí tenéis ejemplos, veréis que hay 8 rectangulitos,
son una muestra cada uno de cada competencia. Bien, son 8 competencias clave, por tanto, he puesto ahí 8 competencias, uno de cada una de ellas. ¿Bien? Sí que es verdad que para cada competencia hemos establecido dimensiones, de tal manera que a una media de 3 dimensiones por competencia, con lo cual rectángulos como esos que hay ahí en la pantalla, que hay 8, nosotros tenemos generados pues 3 por 8, 24 aproximadamente. Para que lo de la prueba de agudeza visual pues no sea tal, ahí tenéis una muestra un poco más ampliada de una dimensión de una competencia. En este caso, si no me falla la vista, es de competencia comunicativa, y en este caso también es de comprensión lectora, para que nos entendamos. Lo que en los libros de lingüística se denomina recepción, tanto oral como escrita. ¿Bien? Como se puede ver, dentro de la competencia comunicativa habría tres escalas como esa. Se puede ver verticalmente cada uno de los ciclos, en este caso de primaria, porque esta es la de primaria, y dentro de cada ciclo hemos establecido 3 niveles de desempeño competencial: inicial, medio y alto, de tal manera que por primera vez en la historia, cuando alguien abandone el sistema educativo o esté pasando por segundo de primaria o por cuarto, además de saber si promociona o pasa de un curso a otro o si titula, sabe además con qué nivel lo hace, con qué nivel se va de allí, porque evidentemente los seres humanos no somos todos idénticos y cada uno nos marchamos del sistema educativo siendo de una determinada manera. Hay otro valor que tienen nuestras escalas de dominio, en las cuales trabajamos en la actualidad y, como digo, tenemos desarrolladas. Ahí hay una competencia completa, insisto en lo de la prueba de la agudeza visual, que esto sería la competencia STEM en su totalidad para primaria. Como se puede ver, tiene 3 dimensiones, etcétera, etcétera, como he estado mostrando. Ahí tenéis también un ejemplo, de nuevo, de competencia STEM, en este caso para secundaria. ¿Bien? Razonamiento matemático, cómo el razonamiento matemático puede acabar evaluado por un centro educativo utilizando escalas de dominio. Esa es una de las aportaciones que el Grupo Atlántida está haciendo, va a publicar y va a regalar, porque en ninguno de nuestros trabajos vendemos, los regalamos, los donamos a la comunidad educativa para que lo utilicen. El grupo nuestro está compuesto fundamentalmente por personas de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de ideología, con un solo denominador común, que es el interés por la mejora educativa. Punto. Si tienes ese interés, ya tienes la vitola de formar parte del Grupo Atlántida. ¿Bien? Sigo poniendo ejemplos, pero no hemos parado en las escalas de dominio, porque hay que valorarlas. ¿Y cómo se valora? Pues nosotros hemos establecido el siguiente procedimiento. De estas descripciones de las diferentes dimensiones de cada una de las competencias, hemos extraído lo que denominamos desempeños. Los desempeños son, pues eso, son desempeños competenciales en donde se ve el uso del saber que hace el alumnado en el momento de ser evaluado. Bien, y estamos generando, esto no lo tenemos terminado, esto estamos en ello, estamos realizando una lista de desempeños conforme a los cuales, cuando llega el docente y lo lee, determina si, con arreglo al instrumento de evaluación que haya utilizado para evaluar, una rúbrica, un examen, una escala de valoración, lo que sea, bien, pero puede ver si ese desempeño el alumna o el alumno en cuestión lo tiene superado o no. Si lo tiene superado, lo marca, y si no, pues lo deja en espera hasta que la persona en cuestión lo supere. Por tanto, la propuesta siempre es positiva, y en ningún momento el no tener un desempeño logrado en un momento determinado del currículo escolar penaliza de manera negativa. No solo hemos parado ahí, sino que estamos generando una aplicación informática en donde un docente con 3 clics, con el móvil en clase o con una tablet o en su casa con el ordenador, pueda evaluar esos desempeños de manera sencilla, poniendo en juego todas estas escalas de dominio, pero evidentemente de manera sencilla y sin tener que hacer ecuaciones de segundo grado, pues para ponerle la valoración, la evaluación, incluso la calificación a cualquiera de sus alumnas o alumnos. Estamos en ello. La aplicación de momento tiene el nombre provisional de Minerva, en homenaje a esa diosa de la sabiduría y de la estrategia, bien, pero aquí que en Minerva pues se nos ha modernizado un poco, bien.
Ya cuando pongamos la aplicación en la vida, pues lo mismo ya no se llama Minerva, pero de momento el nombre nos gusta, Minerva, por tanto, lo que hará será utilizar todo lo que he mostrado anteriormente para que se pueda valorar el desempeño competencial del alumnado en clase de manera sencilla y de manera fundamentalmente profesional, partiendo de los criterios de evaluación, que es de donde hay que partir para valorar a cualquier persona. Pensad bien que nos pasamos la vida evaluando. Evaluamos hasta en la playa, por tanto, y conforme a criterios. Por tanto, el asunto de la criterialidad en la evaluación es algo evidentemente muy importante que nosotros tratamos de facilitar mediante la aplicación Minerva. ¿Bien? A través de Minerva incluso se pudiera obtener una valoración global competencial. No me voy a detener en esto porque creo que ya está suficientemente explicado, y desemboca todo el trabajo, y todo el trabajo con la aplicación desemboca en el modelo de informe individual competencial que hay ahora mismo en pantalla. Es decir, mediante esta aplicación y mediante este trabajo podríamos entregarle a cada alumna, a cada alumno de este país, un informe detallado de cómo ha sido su desempeño a lo largo del historial académico en todas y cada una de las vertientes competenciales del currículo. Pero no solo eso, se puede ver en la parte de arriba, ¿ven?, que además de esa valoración desglosada por competencias, tiene arriba al final de la etapa, porque este informe que hay ahora mismo en pantalla es un informe de final de sexto de primaria, ¿ven?, una valoración global, de tal manera que cuando la familia de alguna alumna, de algún alumno, recibe en su casa el informe, además de saber que ha pasado de primaria y que al año que viene entra en primero de eso, sabe, como vuelvo a decir, sabe de manera descriptiva, de manera detallada, en qué condiciones, qué cosas sabe hacer y cuáles no, cuáles le faltan todavía para continuar progresando en su aprendizaje. Esta es una de las aportaciones que hace el Grupo Atlántida desde la práctica, para la práctica, y como he dicho al principio, sin llorar, sin quejarse y sin generar crispación, aportando de manera positiva para la mejora de la profesión, que creo que esa es nuestra función principal, porque además la hemos elegido libremente nosotros. Podríamos haber elegido otro rol. Por tanto, este es el primer apartado al que quería referirme en cuanto a la aportación de nuestro grupo a la mejora educativa. Pero sí que es verdad también que para poder evaluar todo eso hay que ponerlo en práctica en el aula mediante la elaboración y la aplicación de situaciones para el aprendizaje. Le hemos cambiado la preposición a la ley. Sabéis que la ley dice situaciones de aprendizaje, pero la palabra para es la palabra mágica de las competencias, porque el para implica la aplicabilidad del saber, que como bien sabemos, ese es el núcleo y la cuestión esencial del aprendizaje competencial, el saber en acción. Por tanto, la palabra para nosotros es muy importante. Trabajamos con centros en la elaboración de situaciones para el aprendizaje, les damos ejemplos. ¿Ven? Hay, por ejemplo, en la pantalla ahora mismo ejemplos de situaciones para el aprendizaje, uno de cuyos rasgos, seguramente el esencial, es el hecho de la interdisciplinariedad, cosa que hasta ahora en los centros educativos de nuestro país tiene un tratamiento desigual, pero evidentemente con la nueva norma y con el planteamiento del perfil de salida, etcétera, etcétera, lo ideal es que nuestras situaciones de aprendizaje fuesen interdisciplinares. He aquí una diapositiva con la cual yo trabajaba, sin ir más lejos, ayer por la tarde, en un claustro de una capital de provincias de este país, en donde tienen implantado libro de texto. Pues con un libro de texto incluso implantado, de la editorial X, se pueden generar situaciones de aprendizaje. Tan sencillo como se está viendo ahí en pantalla, que yo tengo unidades de los diferentes libros. Esto está planteado en perspectiva de centro, ¿vale? Se han acabado las individualidades, entendemos que debieran acabarse. Eso es el centro educativo, el que te forma, porque pasas por un centro educativo, evidentemente, y el centro educativo puede plantearse, de acuerdo incluso a la utilización de sus libros de texto, el hecho de programar situaciones de aprendizaje. Y sería algo como lo que acaba de aparecer ahora en pantalla. Sería pasar de aquí a aquí. Bien, en el rombo hay una situación de aprendizaje que bebe de unidades diferentes de diferentes áreas o materias o asignaturas, como queremos llamarle, del currículo. ¿Es posible esa interdisciplinariedad? Pues el reto va sobre todo para la segunda mitad de la sala, que en breve tendrá que aplicar eso en las aulas de este país. Y seguramente saldrán ganando su alumnado.
¿Ven? Entonces, en el diseño de situaciones de aprendizaje, este es otro de los territorios en donde el Grupo Atlántida pues también trabaja y colabora con los centros educativos. Hay un tercer elemento, las controvertidísimas programaciones. Evidentemente, si para desarrollar y evaluar competencias hay que plantear situaciones para el aprendizaje, eso tendrá que estar en la programación del docente. ¿Programaciones para qué? Se plantean en muchos sitios. Pues yo suelo dar, por regla general solamente doy un argumento. La programación didáctica es ni más ni menos que un derecho de los niños. Por eso hay que hacer programación. Olvidémonos de todo lo demás. Es un derecho que tienen los menores, jóvenes, los adolescentes de nuestro país, cuyos padres de paso pagan nuestro sueldo. ¿Bien? Por tanto, es un derecho. Y además de hecho, existe el argumento de la transparencia. Debiera ser transparente la intervención didáctica, debiera estar en la web del centro educativo la programación para que todo el mundo sepa, cuando viene allí, que va a aprender, cómo va a ser enseñado, cómo va a ser evaluado, conforme a qué criterios, con qué instrumentos, etcétera, etcétera. Se llama transparencia y las programaciones didácticas son un elemento de transparencia, evidentemente, en la vida de un centro. Actualmente, en nuestro trabajo con los centros educativos, afrontamos tres grandes preguntas en cuanto a programaciones. Primero, una vez promulgada la LOMLOE, ¿qué dice la Consejería? ¿Cómo regula en su ámbito de autonomía local el asunto de la norma curricular educativa? Esa es la primera gran pregunta, hay que estar atento a ella para formar al centro en el sitio en donde está. Hay una segunda gran pregunta, porque evidentemente, conforme a esa norma, el servicio de inspección, que es el encargado de promover las programaciones, pregunta, solicita y dice quiero esto. Ahí en la pantalla hay un cronograma de una comunidad autónoma, no voy a decir cuál porque no merece la pena, pero ese recuadro que hay al fondo es un cronograma de una inspección educativa de una comunidad autónoma en donde ahí indican qué solicitan y con qué plazos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es la segunda gran pregunta que ahora mismo pulula por los centros educativos. Y hay una tercera gran pregunta, evidentemente, y es, y conforme a eso, nosotros como claustro, ¿qué ofrecemos? La gran respuesta es fundamentalmente situaciones de aprendizaje alineadas con el resto del currículo, porque eso es lo que se nos propone al hilo de lo que hemos comentado anteriormente. Por tanto, este trabajo evidentemente pasa incluso, como he dicho hace unos minutos en el ejemplo anterior, hasta por el análisis del libro de texto que está implantado allí, porque evidentemente en muchos centros de este país se trabaja con libro de texto y se trabaja con otros recursos, aparte del libro de texto, que evidentemente deberán ser tenidos en cuenta a la hora de proponer una determinada manera de solucionar el asunto de la programación. Como he dicho anteriormente, porque es un derecho de la infancia y porque es un elemento de transparencia muy importante. Daría más argumentos, pero creo que con eso es más que suficiente. Fundamentalmente entendemos que el trabajo debe ser de formación en centros, es decir, con el claustro allí sentado y trabajando con todo el claustro, porque evidentemente son un equipo. A mí me gusta incluso cuando trabajamos con centros recordar al claustro que en la puerta, cuando se entra, pone colegio. Por tanto, trabajemos de manera colegiada, que en la puerta lo pone. ¿De acuerdo? Bien, pues de manera colegiada, formación en centros respecto a esta cuestión y a otra y alguna otra anterior. Bien, estas son fundamentalmente respecto a la nueva norma, lo que hasta ahora nos ha dado tiempo a trabajar, pero evidentemente yo no quisiera acabar sin una reflexión. Veo que ya va siendo la hora, aunque no hay alarma, pero sí que hay una última reflexión que sí quisiera hacer en el sentido de que si lo pensamos bien, todo esto sobre lo que yo he estado hablando forma parte de lo que la norma en nuestro país desde hace mucho tiempo concede a los centros, que es autonomía. Un cierto grado de autonomía, no toda la que quisiéramos, evidentemente, no toda la que pedimos, pero al fin y al cabo tenemos una autonomía fundamentalmente pedagógica que para hacer este tipo de cuestiones a las que he estado aludiendo utilizamos. ¿Bien? Pero, evidentemente, la autonomía debiera ser utilizada, debiera ser puesta en manos de una elevada capacidad profesional docente que el Grupo Atlántida en épocas pasadas ya ha investigado, ya ha publicado, está el libro ahí citado en la pantalla, de tal manera que se sepa exactamente qué es capacidad profesional docente. Ahí hay un gráfico en la pantalla, está todo muy sucinto, evidentemente, pero por referirla un poco de manera parcial o sencilla para quien se esté preguntando qué es,
Pues evidentemente esa capacidad docente, en nuestra opinión, tiene 4 grandes dimensiones. Tiene la dimensión individual, por la cual yo, por ejemplo, bueno, pues soy profesor de lengua castellana y literatura, yo debo ser un buen filólogo, para empezar, ¿bien? Pero también es verdad que debo tener un conocimiento profesional, porque con saber gramática y con saber literatura no vale, hay que tener un conocimiento profesional, porque hay que saber dar clase. Es que no basta con ser filólogo o químico o lo que sea, o historiador o geógrafo, hay que tener un conocimiento profesional, pero solo con eso tampoco vale. Hay que tener también un conocimiento de la institución en donde trabajo, para tener una visión global, sistémica, se ha pronunciado aquí la palabra, del sitio donde trabajo, para saber que aquello es un conjunto de intervenciones que deben ir alineadas. Y evidentemente se ha de tener una cultura profesional que en estos momentos, desde la perspectiva de Atlántida, tiene 2 grandes componentes. Uno de ellos muy importante, ya lo he mencionado hace poco, la colegialidad. Y el segundo, la inclusividad. El ser humano es diverso por naturaleza y la institución educativa, por tanto, debiera ser inclusiva, lo más inclusiva posible. Por tanto, esa autonomía, en manos de una capacidad profesional docente desarrollada de esta manera, seguramente dé los resultados apetecidos. Me atrevo a decir algo más. Quizás, si no es en manos de una elevada capacidad profesional docente, seguramente fuese mejor no utilizar la autonomía. Vaya a ocurrir que el desempeño que hagamos de él no sea el adecuado. Termino con una pregunta. Termino a modo de pregunta, en el sentido de que si todo esto pivota sobre la profesión docente, ¿bien?, ¿no estaría bien que empezáramos a pensar en dejar de pulir tanto los currículos para empezar a formar buenos profesionales adecuados con estos asuntos de los que estamos hablando? ¿No sería interesante que los poderes públicos, que la sociedad empezase a pensar en el desarrollo, y qué mejor sitio que este, de buenas capacidades profesionales docentes para ponerlas al servicio de los centros educativos? Esa es una pregunta que dejo ahí, porque estoy hablando de formación del profesorado y estoy queriendo hablar de formación inicial y de formación permanente, de ambas, porque la buena conjunción de ellas será la que dé lugar a una buena capacidad profesional docente. Quiero terminar con una observación para la segunda mitad de la sala. Como docente que he pasado toda mi vida profesional dando clase, quiero animaros a que continuéis en la profesión. Es una profesión dura, pero muy hermosa. Por tanto, si os gusta, si veis que valéis, seguid. Seguramente al final de vuestra vida profesional os vais a alegrar. Todo eso. A continuación, Beatriz Álvarez. Bueno, buenas tardes. Le he dicho a Enar que es mi 25 curso. Estoy en mis bodas de plata como docente. Soy matemática. Y antes que nada soy profesora. Todo lo demás ha venido por accidente. Ha venido por accidente por esta inquietud de la que estamos hablando, ¿no? En Fundación Trilema compartimos algunos de los valores con Proyecto Atlántida. No somos mucho tampoco de quejarnos, sino más bien de pasar a la acción. Y llevamos desde el año 98 haciendo investigación, formándonos fuera de España, viendo otros sistemas educativos, otros modelos, no para copiar, que copiar nunca se puede, no funciona, pero sí para inspirarse, porque al final cuando ves muchas posibilidades, pues otras se te ocurren, ¿no? Entonces, hay muchos factores de nuestras aulas
que están adaptados al sistema educativo. Somos muy eclépticos, hemos ido cogiendo lo mejor de cada casa, como digo yo, y aquellas líneas de trabajo que más se adaptaban y podían adecuarse al sistema educativo español, pero que la mayor parte de ellas estaban muy contrastadas. En este momento pues tenemos un modelo muy claro, y yo lo que voy a presentar hoy aquí es la experiencia de nuestras 7 escuelas, porque Fundación Trilema, no voy a enredarme, si alguien quiere consultar la página web, aparece todo nuestro recorrido. La presidenta es Carmen Pellicer, que seguramente muchos conoceréis, habréis oído hablar en alguna ocasión. Fundación Trilema tiene varios ámbitos de trabajo, todo tiene que ver con el cuidado de las personas. Trabajamos fundamentalmente en 2 líneas, educación y sanidad. Salud, pero en tema de teleasistencia, de cuidado de enfermos, programas con hospitales, con niños, también mezclando educación y salud. Y hay una parte importante que es la de escuelas, ¿no? Nosotros durante muchos años hemos hecho formación, acompañado a procesos de escuelas en toda España, de todos los colores, pública, concertada, religiosa, antirreligiosa, cooperativa, privada, privadísima, lo que nos ha dado también una visión muy rica de cómo está el aula en todas nuestras escuelas, pero escuela a escuela. Yo he estado en más de 600, un día se me puse a contar, haciendo formaciones, o porque he trabajado con redes de escuelas, con centros de formación del profesorado, con consejerías de educación, y al final, bueno, pues vas conociendo un poquito lo que va pasando, ¿no? Y en este momento nosotros tenemos la titularidad de 7 escuelas, y además tenemos en una red de escuelas que aprenden en torno a 40 escuelas repartidas por toda la geografía española, pero también por parte de Latinoamérica, alguna en África. Quiero decir que tenemos escuelas muy diversas, con un modelo que tenemos muy claro y que las escuelas que entran en red adoptan, poniendo, esta mañana ha salido me ha encantado como lo ha presentado Floro, poniendo el énfasis en el aspecto del perfil de salida que cada escuela quiere dar, que ya pondrá su color y su acento, pero es verdad que cómo se enseña, cómo funciona el cerebro y cómo aprende es común, y en los procesos de didáctica tenemos mucho que aportar, ¿no? Les voy a contar un poquito esta experiencia, porque llevamos 10 años trabajando en escuelas. Hace 10 años asumimos la titularidad de la primera, ahora tenemos, como digo, 7, 2 de ellas en Castilla y León, una en Zamora y otra en Soria. En general eran escuelas con mucha dificultad que iban a cerrar y que en estos momentos pues han tenido otro camino. Para nosotros siempre ha estado en el punto de mira nuestro planteamiento de por qué queremos trabajar, ¿no? y seguir hacia adelante, es porque al final, cuando yo me siento o me sitúo delante de mis alumnos cada día, a ellos poco les importa si la ley educativa habla de situaciones de aprendizaje, si me han formado para ello o no me han formado para ello. Pero yo me debo, un poco por respeto, como decía José Antonio, a ellos, hacer lo mejor que pueda y sepa para sacar de cada uno de ellos su mejor cara, ¿no? Su mayor potencial. Entonces, ¿dónde está el norte? El norte está aquí. O sea, nosotros queremos unas escuelas que puedan sacar de cada alumno, insisto en lo de cada alumno porque es una de nuestras claves fundamentales, que es la personalización del aprendizaje, y luego contaré algunas cosillas sobre ello, de cada uno de ellos lo más que pueda dar, ¿no? Evidentemente esto necesita de un recurso muy importante, que es el profesorado, ¿no? Y volveré al final sobre ello. Nuestra brújula está en el aprendizaje. Las escuelas, y esto lo hemos aprendido en muchos entornos fuera de España, tienen que hablar de que son espacios de aprendizaje desde que cruzas la puerta. Nuestras escuelas no tienen recursos, no son bonitas porque están viejas, algunas pues les haría falta alguna inversión, pintura, pero cuando pasas la puerta respiras que allí se aprende, y respiras que se aprende por cómo cuentan los niños, cómo cuentan los profes, o por lo que ves en las paredes, que no es decoración, porque cada vez que terminamos un proyecto desaparece todo, las paredes se quedan limpias y volvemos a empezar de cero, ¿no? Entonces, todo esto al final es lo que nosotros llevamos en mente cuando creamos este modelo de escuelas que aprenden. Nuestro modelo de transformación educativa toca 6 caras muy importantes en una escuela de manera simultánea,
y por eso se llama modelo Rubik, porque mueve las 6 caras al mismo tiempo. En el cubo de Rubik, si alguno lo habéis hecho, que seguro que sí, o lo mueves todo y estás pensando conjuntamente, o aquello no cambia, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos formando, 2006, LOE, competencias, Carmen Pellicer publica el primer libro de evaluación de competencias, nos llamaban los centros para hacer formación, yo estaba todavía en la escuela, compartía el trabajo de formadora con el de docente y te llamaban para hacer evaluación por competencias. Digo, si no trabajas por competencias, ¿cómo vas a evaluar competencias? ¿No? Entonces, esto no cabe. Puedes cambiar el papel, pero como no cambies lo que está ocurriendo en el aula, no cambies cómo evalúas, no va a cambiar el aula. Y luego esto lleva unas claves muy importantes a niveles de escuela, ¿no? De organización, de personalización, ¿no? En esa diversidad de la que estábamos hablando, y luego de liderazgo y de gestión de la escuela, ¿no? No me voy a parar en esto, que ha salido a lo largo del día en muchas ocasiones, cuáles son los fundamentos de LOE. Nosotros, cada vez que ha salido una ley educativa, la hemos tomado como una oportunidad. No sé si hay consenso, deja de haberlo, en ese momento hay que aplicarla, y es una oportunidad para reinventar la escuela, para repensar muchas cosas, para revisar el currículum, para profundizar. En estas 600 escuelas que he pasado me he encontrado muchas veces que he ido a hacer programación con los docentes y no conocían sus currículums, no se los habían leído porque al final a veces pensamos que está una cosa o un contenido o un aspecto que no estaba porque el libro lo decía. Y esto, en los últimos años pasa menos, pero cuando yo inicié la formación pasaba mucho, ¿no? Y entonces, el trabajar el currículum, profundizar sobre ello, discernir, que para esto la pandemia ha venido estupendamente, porque tú tenías a los niños en la pantalla, había que terminar el curso y había que decidir qué cosas eran las esenciales que se tenían que llevar ese curso. Y ahí sí que todos hicimos un esfuerzo muy grande de leernos lo que era relevante, de comprender lo que faltaba y de añadirlo, ¿no? De todo esto también hemos hablado, la nueva nomenclatura. Cuando yo, que es que soy un poco friki, pero esto ya antes de estar en Trilema, me leía todas las leyes, a mí me encantaba subrayarlas, investigar de dónde habían salido y demás. Cuando uno se lee LOE, y he cogido solo algunos retacillos, aparece en muchas ocasiones proyectos pluridisciplinares, proyectos interdisciplinares, están cogidos de distintas etapas, pensamiento científico, pensamiento crítico, creatividad, aprendizaje cooperativo, y uno que a mí me encanta, que es el tema de los saberes básicos. Me da igual cómo lo llamen, pero si lo organizan, yo es que soy matemática, recuerdo, sentido numérico, sentido estocástico, sentido algebraico. Si uno quiere poner verbo a esto, tiene que poner algo que implique acción, desarrollar el sentido estocástico, desarrollar el sentido numérico, desarrollar, y a mí esto me chifla, porque es un enfoque competencial del contenido, ¿no? Para nosotros el contenido, tal como se ha propuesto en este momento, ha sido una oportunidad también para repensar qué es lo relevante y cómo queremos trabajarlo. Esta contraposición, que es absurda, el contenido frente a competencias, que ha salido en la mesa todo el día, no tiene ningún sentido. Yo no puedo trabajar competencias si no tengo contenido. La competencia es la puesta en acción del contenido. ¿Qué ocurre en nuestras escuelas? Muestro algunos de los ejemplos de lo que pasa un día cualquiera. Una de las cosas que nosotros hacemos es enseñar nuestras escuelas por distintos motivos a instituciones, profesorado, otras escuelas que quieren visitarnos, que quieren ver. Tenemos que regularlo un poco porque tenemos mucha demanda. Ayer estaba enseñando a 2 personas que venían de Argentina, de la red de escuelas, de las 3 escuelas que tenemos en Argentina que están en la red, y venían de viaje a España y querían ver las escuelas nuestras en Madrid. Y bueno, pues no habíamos avisado, entramos en las distintas aulas y fuimos hablando con profesores, con alumnos y viendo un poco lo que pasaba. Y cualquier día que uno entre se encuentra a los niños trabajando de una determinada manera, que es, digamos, nuestro sello de identidad. Como veis, ya la agrupación, la distribución, el espacio, el aula, dice mucho de lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Hay 2 claves más que voy a hablar, que son las estaciones de aprendizaje en el proceso de personalización, no solo DUA, que ya lo usábamos, sino que hemos dado un paso más, ¿no?, de rutas de aprendizaje personalizados, y otro más que tiene que ver con el pensamiento. Porque a todos los claustros, sin excepción, de todos los colores a los que yo voy y pregunto ¿qué tipo de alumno queréis que salga de aquí?, todos me dicen crítico, creativo,
que sea feliz, que sea capaz de desenvolverse en la vida y además que sepa matemáticas. Pero primero me dicen todo lo demás, ¿vale? Entonces yo digo, ¿y qué entrenáis en el aula para que esto ocurra? Como que sean autónomos. ¿Y dónde les damos ese espacio de autonomía? Si no tienen el espacio de autonomía es muy difícil que puedan ser autónomos jamás, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva nosotros llevamos trabajando ámbitos que ya estaban en la ley anterior para primero y segundo de la ESO, que ahora han hecho mucho ruido, pero ya estaban. Llevamos trabajando ámbitos estos 10 años, quiero decir, en primero y segundo de la ESO se trabaja por ámbitos. Los viejos del lugar recordaréis la diversificación curricular, que ahora hemos retomado la nomenclatura, pero los que aprendimos en aquel momento lo que eran los ámbitos, ¿no? Y teníamos que trabajar por ámbitos, pues todo esto sigue existiendo y en nuestras escuelas ocurre. De hecho, todo el aprendizaje en primero y segundo se hace por ámbitos. En tercero y cuarto, una parte se hace en proyecto interdisciplinar y otra parte se hace en materias, cada una de las materias, ¿vale? Pero en primero y segundo, todo por ámbitos. Bueno, todo lo que entra en ámbitos, luego hay las específicas, luego veréis un poquito también la proyección. En infantil y primaria, proyectos interdisciplinares, desde el minuto 1. Hay 6 proyectos, 2 por trimestre y todo el currículum está contemplado. Dependiendo del centro, dependiendo de la comunidad autónoma, pues van unas materias u otras y todo nuestro horario está organizado para que haya una franja de 2 horas diarias de trabajo por proyectos. En los que son trilingües, como ocurre en la Comunidad Valenciana, pues combinan una parte en castellano, una parte en inglés, una parte en valenciano. En los que son bilingües, Comunidad de Madrid, pues combinan el inglés con el castellano. Vamos un poco, cada centro y cada comunidad pues tiene sus necesidades, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Sentando a los profesores en el mes de junio, estudiándose el currículum y organizando todo el currículum del próximo curso, haciendo un mapeo curricular, que nosotros llamamos. Los profesores, porque si los profes no lo ven, por mucho que nosotros lo veamos, no va a salir adelante. Y son los profes los que determinan qué va a cada uno de los 6 proyectos y qué cubre, cómo se cubre todo ese currículum. Sociales y naturales normalmente en primaria está íntegra en proyectos, normalmente lengua y matemáticas vuelcan alguna hora, inglés a veces también, depende, ya os digo, un poquito de cada centro, ¿no? Como veis ahí ya están los proyectos puestos, las fechas puestas y los saberes que están en distintas comunidades, porque en distintos colores, porque claro, tenemos, os digo, 3 comunidades y entonces cuando se sienta, los profesores a pensar, pues piensan en general, ¿no? ¿Qué ocurre en secundaria? Ay, se descogeneado. ¿Qué ocurre en secundaria? Muy similar un poquito a lo que estábamos presentando aquí. En primero y segundo de la ESO, 2 ámbitos que a veces se integran, dependiendo del proyecto que se esté haciendo. Pero normalmente hay 2 proyectos de ámbito, o sea, 4 proyectos en el primer trimestre, 4 proyectos en el segundo, 4 proyectos en el tercero, porque hay ámbito sociolingüístico y ámbito científico. Y en el ámbito sociolingüístico se hacen 2 proyectos y en el científico otros 2. Y se llevan en paralelo porque las materias de ciencias están volcadas al científico y en el sociolingüístico pues todas las de humanidades, dependiendo un poco del curso y de lo que se quiera volcar. Veis ahí que aparecen las materias que van volcadas. Esto es la planificación real de nuestras escuelas. Os he hecho una captura de una que tienen ya para trabajar. Y en tercero y cuarto, pues en lugar de hacer 4 proyectos, hacemos 2, uno para un ámbito y otro para otro ámbito por trimestre, ¿vale? Y el resto se trabaja cada materia de manera aislada. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Voy a ir para atrás, para el siguiente, en horarios. Pues evidentemente en primaria, por franjas horarias, aunando las materias que van a ir en el proyecto, y en secundaria, pues igual. Y al final pues quedan los bloques, porque cuando uno trabaja de una manera más activa, ¿no?, en el aula, necesita un cierto tiempo para que puedan desarrollarse todos estos aprendizajes, pueda trabajarse en cooperativo. Ayer les contaban unas alumnas de cuarto de la ESO, estas visitantes que os digo de Argentina, cómo había cambiado el colegio desde que estaba Fundación Trilema, cómo estaban trabajando por proyectos, lo que suponía trabajar por proyectos, que todo lo que se hacía en proyectos se hacía en el aula, que no se llevaban deberes, que podían tener trabajo de investigación o determinadas cosas, pero que absolutamente todo, y que ellos sentían que aprendían mucho más. Que cuando luego llegaban las pruebas que toquen, que ahora veréis que tenemos un elenco de pruebas de evaluación, que se va haciendo una evaluación formativa,
pero también en determinados momentos pues habrá una evaluación de examen, que ahora veréis también cómo las abordamos. Bueno, pues ellos sienten que no tienen que estudiar, que ya se lo saben. Esto es un poco, en sus palabras, lo que les decían ayer a las profesoras, ¿no? ¿Qué hemos hecho para programar? Insisto, programar es diseñar el aprendizaje. Yo esta mañana, cuando venía en el tren cerrando la presentación de esta tarde, no he hecho un cuadrito de programación, pero cuando he pensado mi discurso, he seleccionado las diapositivas y les he dado un orden, he programado la sesión de esta tarde. Entonces, puede que no escribamos en un papel de manera ordenada lo que va a ocurrir, cosa que deberíamos hacer, porque al final nos organiza, nos facilita, si me pongo malo alguien puede hacerlo, en fin. Pero lo importante es que yo piense qué quiero que mis alumnos aprendan en la clase de hoy. Eso es mucho más importante. Una de las cosas que hemos hecho dentro de Fundación es la observación de aula a muchos profesores, por escuelas que lo han pedido en determinados momentos, con un modelo de acompañamiento, no fiscalizador de dar retroalimentación, sino de ayudar al docente a replantearse su práctica docente. Y hacemos una entrevista de premio y preguntamos cuál es el objetivo de aprendizaje para hoy, para la clase de hoy. Y hay muchos profes que no lo llevan en la cabeza. Cuando uno no lleva en la cabeza ese objetivo, que los anglosajones lo ponen en la pizarra cuando entran, hoy vamos a aprender esto, y lo evalúan al final de la sesión, está todo mucho más focalizado, ¿no? Y nos ayuda mucho a ser más eficaces. Nuestra plantilla de programación, desde siempre, desde el OE 2006, tiene una caja que dice ¿qué quiero que entrenen? Competencias. Cuando no estaban vinculadas a los criterios de evaluación, cuando no estaban vinculadas a los estándares, nos daba un poquito igual, porque si estoy trabajando proyectos y quiero que entrenen determinadas habilidades, tengo que fijarlas. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Muchos profes hay aquí en la sala, otros lo seréis. Cuando yo califico, y digo con esta palabra, califico el cuaderno de un alumno, me preocupo de que lo haga bien. Y entonces llego y doy indicaciones. Por favor, acordaos de que tenéis que completar. Por favor, poned en negro. Por favor, dejad los espacios. Por favor, corregid que os he dicho que corrijáis. Si no lo recojo, puedo tener buenas intenciones, pero no lo voy a mirar. Y entonces se me olvida. El primer día les doy las indicaciones y ya no mantengo esa tensión. Por tanto, si yo tengo que evaluar eso, independientemente de que le ponga nota, que no es lo mismo efectivamente evaluar que calificar, evaluamos desde que entramos por la puerta hasta que salimos, continuamente. Cada vez que te acercas a un alumno y le das feedback sobre su trabajo, o le animas, o le dices que lo está haciendo fenomenal. Registramos algunas cosas y de lo que registramos, algunas van a nuestra calificación. Pero ocurren muchas más cosas en la evaluación, ¿vale? Y la segunda casilla, ¿qué queremos que aprendan? También la hemos tenido siempre. Me da igual que se llamen saberes, contenidos, lo que queráis. Siempre ha estado, ¿vale? Por eso para nosotros este cambio no ha sido tan drástico. Sí que hemos incluido la casilla de situación de aprendizaje, pero la hemos explicitado, ¿vale? Porque nosotros siempre trabajamos el proyecto con un producto final y siempre va vinculado a un reto inicial. Por tanto, ya estábamos haciendo una situación de aprendizaje, ¿vale? El otro día estaba visitando Zamora y estaban haciendo un primero de la ESO, en ámbito científico, un proyecto en el que la situación, o sea, el reto inicial pues fue una visita a la zona quemada y van a trabajar materiales, van a trabajar ciencias, matemáticas, tecnología, todo en relación al fuego, al incendio y a la reconstrucción. Y terminarán con un programa televisivo contando todo lo que han aprendido y dando indicaciones de cómo podemos cuidar el campo, ¿no? Luego rompemos cada unidad didáctica o proyecto en tareas y criterios de evaluación. Aquí ya la nomenclatura, como digo, la vamos actualizando, pero al final las cajitas siguen siendo los mismos. Fijaos que aparecen también recursos, personalización, dentro del modelo de personalización, todas las estrategias de DUA que nosotros ya estábamos utilizando en muchos casos, y luego un feedback, una vez que hemos terminado el proyecto, qué ha pasado, qué tengo que cambiar, qué no ha funcionado. Hacemos una revisión en el equipo que hemos montado el proyecto, que evidentemente hemos tenido espacios para trabajar conjuntamente para poder revisarlo. ¿Vale? Voy a enseñar algunas fotos que incluimos dentro de los proyectos: el aprendizaje basado en retos, el desafío, distintos niveles de desafío, pedagogías ágiles,
aprender a pensar, estrategias de pensamiento, rutinas, destrezas, organizadores gráficos. Tenemos todo un modelo de enseñanza de los procesos de pensamiento que se llama Pensaurus y que habla de esas 3 cajitas: habilidades, características y control del pensamiento. Ahí está todo el tema de hábitos también, el pensamiento creativo, riguroso, crítico, todo lo que hemos trabajado. Luego tenemos, muy importante, en cada proyecto, cada alumno elabora un portfolio de trabajo. No hay apuntes, hay libros de consulta o otros materiales, pero cada alumno tiene un portfolio de trabajo, que además presenta a sus familias cuando finaliza el proyecto en un día maravilloso y especial, que es la celebración del aprendizaje, donde todas las familias vienen al centro. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, aunque estén trabajando continuamente en cooperativo durante el proyecto, garantizar el aprendizaje y la reflexión individual. Por tanto, los portfolios son individuales y se evalúan de manera individual. El producto se elabora de manera grupal, pero todo el trabajo durante el camino se hace de manera individual. Cada proyecto es un cuaderno. De hecho, ya cada año tenemos ahí un poco de tensión sobre el número de hojas que tiene que tener el cuaderno para que se complete, ¿vale? Bueno, os podría poner infinitos ejemplos, ¿vale? Trilema Soria presentando celebración del aprendizaje, familias viendo los productos finales. Los hilos conductores es un cuaderno de un portfolio que a medida que van subiendo ellos van haciendo más ricos y sus reflexiones de metacognición inicial, procesual y final son mucho más ricas. Y luego la segunda pata súper importante, personalización. Además de DUA, de cómo planteamos el aula para todos, hay en matemáticas y en lengua un modelo de trabajo por estaciones. Cada alumno tiene una ruta de aprendizaje personalizada o diferenciada. Si veis aquí hay un elefante y aquí hay un delfín. Son 2 rutas diferentes y no todos los niños van a tener la misma ruta. De hecho, hay otro tercer nivel. Trabajamos a 3 niveles en el aula, ¿vale? Que es un AVE, porque es mar, tierra y aire, ¿vale? Veis un ejemplo de ruta. Los que marcan stop son obligatorias, las del ceda al paso son voluntarias. Hay algunas que son de ceda al paso de casa, otras que son del ceda al paso, o sea, otras que se hacen en grupo, otras que se hacen en individual. Se va marcando, ellos marcan el día que la han realizado y marcan el nivel de dificultad. Y luego al final pues hay un bonus que va vinculado a un desempeño de las funciones ejecutivas, porque todo esto está vinculado a las funciones ejecutivas que me voy a pasar, porque bueno, veis un montón de ejemplos en aula, ¿no? De las estaciones, porque luego se van moviendo, son como rincones de cada uno de los aspectos que se quiere trabajar en el aula, en la materia, y los niños se van moviendo. Clave importante: ningún alumno sale del aula para refuerzo durante matemáticas y lengua. Todos los refuerzos, todo el apoyo se hace dentro del aula, porque cada uno tiene su itinerario. Y es maravilloso ver cómo además se va autoconfigurando. Os decía, funciones ejecutivas. Carmen publica con José Antonio Marina La inteligencia que aprende, modelo didáctico del entrenamiento de las funciones ejecutivas. Los niños identifican un desempeño de las funciones, por ejemplo, sobre la atención o, por ejemplo, sobre la memoria, como aparece aquí, y se lo ponen como meta, algunos en el propio pupitre, y se autoevalúan sobre esa meta durante todo el proyecto, durante toda la unidad, dependiendo de dónde lo estemos trabajando. Evaluación del aprendizaje. ¿Qué dice el ONLOE? ¿Qué hacemos nosotros? Usamos todos estos recursos de manera continua, tanto en los proyectos como en las unidades didácticas de las materias. Os podría poner ejemplos, veis algunos de evaluación de infantil, autoevaluación de infantil, coevaluación en infantil, que son maravillosos. En primaria, en secundaria, veis que hay distintos modelos y que los chicos pues lo van completando. Además, de una manera totalmente autónoma, súper realista. A veces hay que ayudarles a buscar la evidencia de por qué se han marcado. Pero bueno, fenomenal. Y el portfolio, que ya he hablado de él, y que es una herramienta para nosotros vital en lo que es el proceso de aprendizaje. Bueno, de todo esto que hemos aprendido... Sí, que tengo que acabar, sí, perdón. ¿Qué hemos aprendido en estos años? Pues mira, yo estoy muy agradecida de haber estado hoy aquí, ¿no? Llevo unos años en escuela, metida más en la trinchera,
y realmente pues salir de vez en cuando te hace replantearte y repensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Llevamos hablando del pacto educativo toda la vida. Yo creo que esto es un diálogo social, no político, y yo coincido con Floro y creo como él que tiene que partir de la base. Y voy a hacer referencia a mi jefa, a Carmen Pellicer, que siempre dice que el color de nuestro futuro lo pintamos nosotros y que en las aulas tenemos las paletas y que de cada uno de nosotros dependerá lo que hacemos cada día en nuestras aulas. Así que nada, animaros porque es posible, se puede y se pueden hacer muchas cosas. A continuación tiene la palabra Ángel Pérez Cuello, del Grupo de Actitudes de la Universidad de León. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser sintético, ¿vale? En nuestro caso, desde que conocí a Floro hace ya 15 años, ¿sí? Y fui a hablar con él sobre el tema de la importancia de secuenciar competencias, el camino de nuestro grupo ha ido avanzando mucho en estos tiempos. De hecho, podéis encontrar todo nuestro material en la página del grupo, que es de descarga gratuita. Lo que voy a hacer es me voy a centrar más sobre todo en los alumnos ahora, ¿vale? Me voy a poner en una situación de poder entender las cosas porque creo que estamos hablando demasiado arriba y hay que centrarse un poco más en lo que se ve en las aulas y en cómo se ven las aulas. Y a veces hay que entender por qué lo que ha pasado hasta ahora ha sido que no hemos evaluado por competencias, sino por contenido. Y creo que lo más importante es entender que creo que vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. De hecho, los desarrollos que han hecho todas las comunidades autónomas se reducen a que al final a los alumnos les pongamos una nota numérica en nuestra materia para que un Excel maravilloso, un programa estupendo, sea Sénica en Andalucía, sea el que sea, al final dé un número. Y voy a intentar explicar por qué eso es un absurdo y hace que no tenga ningún sentido todo el trabajo que hacemos en las aulas, ¿vale? Esto es un poco lo que pasa. ¿Sí? Tenemos súper claro que las vías para montar en bicicleta son importantes, pero como las hacemos sobre algo que ya estaba funcionando antes, que era un paseo, se nos olvida quitar lo que entorpece para montar en bicicleta. Y eso mismo es exactamente lo que está dando hoy en día, ¿vale? Es más, el Ministerio, yo soy culpable. En mi caso soy el que ha redactado la competencia de aprender a aprender y los currículum de educación física de primaria, secundaria y bachillerato, así que tengo parte de culpa en todo lo que está pasando. El Ministerio ha tenido a bien creer que porque nos den una foto diciendo lo que hay que conseguir y un montón de piezas, todo el mundo va a saber qué es lo que hay que hacer. Y esto es lo que está pasando, ¿sí? Que nadie se entera de cómo hay que montar el puzzle y cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Es más, son tan claros que hacen instrucciones tan explícitas y tan claras que nos dicen no pintar y alguien dice gracias y dice a ti. Con lo cual al final esto es lo que está ocurriendo, que en cada comunidad autónoma se está haciendo lo que les da la gana, entre otras cosas porque desde el Ministerio, y me van a reñir seguramente cuando diga esto, no ha dado tiempo a que se forme a las comunidades autónomas y se han hecho interpretaciones erróneas de lo que se supone que es el cambio de visión de la que se estaba hablando esta mañana, que María os comentaba ese cambio de visión. Así que voy a intentar que entendáis por qué hace falta un cambio de visión. Se entiende muy fácil cuando nos salimos del mundo de la educación porque nos pilla un poco más de lejos, ¿vale? Si tuviéramos que llevar a las Olimpiadas a nuestro mejor saltador de pértiga para competir con este señor que salta 6,21 metros, lo que intentaríamos es llevar al tío más competente, ¿vale? Así que tenemos dos pertiguistas, ¿sí? El primero, como veis, ha hecho 4 competiciones de las 10 del año, en el resto 0, no fue, ¿vale? Y tenemos otro súper regular, el de abajo, ¿vale? Si os fijáis, si sacáramos la media de los saltos de cada competición, el de arriba evidentemente tiene una media muy triste, ¿sí? Y el de abajo tiene una media de 5 metros y pico, con lo cual parece que lo lógico sería llevar al que tiene una media de 5 y pico, ¿sí? Pero si os dais cuenta, el que está arriba, cualquiera de sus 4 únicos saltos, ¿sí?, tiene mejor valoración que los 10 que ha hecho el de abajo, aunque haya ido a todas las competiciones. Así que es sencillo. ¿A quién vais a llevar a las Olimpiadas? ¿Al que salta más, aunque haya saltado pocas veces, o al que haya saltado todas las veces con una marca mediocre? Pues eso es lo que nos pasa. Tenemos alumnos mediocres. Eso sí es sencillo.
El problema es que creemos que por tener valoraciones negativas implica tener menos competencia. Yo os pongo 3 ejemplos de 3 alumnos para que lo entendáis fácil, ¿vale? Si os fijáis, los 3 alumnos, el 1, el 2 y el 3, tienen suspensas lengua y matemáticas, ¿vale? Pero si seguís mirando hacia la derecha, en todos los casos tienen 5 asignaturas suspensas. En este caso me voy a segundo de la ESO porque es donde se ve mejor, porque hay varias vías para poder seguir estudiando. Os vais a dar cuenta que el alumno 1 tiene un 10 en inglés. Tiene suspensas en lengua y matemáticas, pero tiene un 10 en inglés, ¿sí? Y tiene un 10 en geografía e historia. Y eso ya me da pistas de qué tipo de alumno tengo. Probablemente será un altas capacidades, aburrido como una mona, que solo se lo pasa bien en 2 asignaturas, ¿sí? En lengua y en geografía. Y después tiene alguna otra cosilla por ahí, como cultura clásica, que parece que también le gusta, ¿vale? El resto de las notas, flojas o suspensas. El segundo también tiene suspensas, lengua y matemáticas, y tiene otras suspensas, como el inglés, el francés, ¿sí? Y el tercero, la pregunta es, si estamos en segundo de la ESO, ¿qué haríais con estos alumnos? Según la norma, en general, aunque se pone en la norma que solo se repetirá excepcionalmente, todo el mundo sabe, porque además se ha cambiado las justificaciones en los centros, con 2 asignaturas suspensas, lengua y matemáticas, o con 3, sí, se repite. Así que con 5, por supuesto que se repite. Así que se repite. ¿Y a dónde mandamos a cada uno? ¿Lo mandamos otra vez a segundo? ¿Lo mandamos a FP básica? ¿Lo mandamos a diversificación? ¿Vamos a mandar un tío de altas capacidades a diversificación? ¿A FP básica? ¿Le vamos a hacer repetir otra vez? Al año que viene sacará 8 asignaturas suspensas. ¿Y qué ocurrirá a continuación? ¿Qué pasará al siguiente curso? Así que no hemos arreglado nada ni hemos mejorado nada. Y desde luego no hemos mejorado su nivel de competencia. Porque si seguimos centrados en el contenido y no en qué es lo que hace y cómo lo hace, no tendremos nunca criterio para valorar. Porque al final solo reducimos todo a un número. Y cuando reducimos a un número no valoramos a una persona. Valoramos a un ente, ¿sí? Ente que no tiene nombre. Eso sí, si fuera vuestro hijo o vuestra hija, no os gustaría que tuviera un número, sino que hablaran de él como alguien que tiene una serie de características que a lo mejor necesita ayuda en el nivel que sea. Así que, si os dais cuenta, con estas asignaturas suspensas y con ese mail, nos lleva aquí. Si hiciéramos la media, que es lo que solemos hacer para valorar las competencias, venga, al alumno que ha tenido 5 asignaturas suspensas le sale un 5,75, que es lo que le va a salir ahora, porque Castilla y León, que es magnífica, ha tomado la decisión que vamos a calificar los criterios de evaluación y con eso y un Excel estupendo que ya está hecho pero que no nos han enseñado todavía, vamos a poder tener la calificación de las competencias de los alumnos. Tururú. Lo que vamos a tener es un número del alumno. Un número que dependiendo de que esté por encima del 5 o del 4, pues decidiremos una cosa u otra. Pero, ¿cómo justifico yo a una familia que el nivel de competencia del hijo hace que sea mejor que vaya a diversificación curricular, que se quede por falta de madurez, que pase al curso siguiente con medidas de apoyo y refuerzo o que vaya a FP básica? No tenemos criterio. Y no tenemos criterio porque no tenemos nada que relacione lo que hacemos los diferentes profesores en las diferentes materias en relación al nivel de competencia. Así que sigo. Así que va a dar igual, ¿sí?, el nivel, porque tendremos que tomar una serie de decisiones que no tenemos referentes más allá de una serie de números que hemos puesto cada uno por nuestro lado. Así que la ley, por primera vez, ha hecho una cosa de las que Flor y yo estuvimos hablando hace ya más de 15 años, que era la necesidad de que las competencias se secuencien. O sea, que las competencias que nos dieron en 2006, que eran para toda la educación obligatoria, por primera vez se han dividido en para primaria y para secundaria. Y además, con una cosa de las que hemos hablado muchas veces, con descriptores. Nosotros, el Grupo Actitudes, en 2008 hicimos la primera secuenciación y con la primera publicación en 2010 fue cuando fui a ver a Floro. Y estuvimos discutiendo precisamente sobre esta temática, porque ellos ya planteaban en Atlántida la necesidad de hacer un proceso inductivo y no deductivo, ¿vale? Así que, cuando nos dan este proceso de secuenciación, en el que tenemos descriptores, tenemos ahora un problema. ¿Cuál es? Que me están dando el descriptor para sexto y para cuarto de la ESO. Está ahí fenomenal. Pero cuando yo estoy en segundo de primaria, o cuando estoy en cuarto de primaria, que me den el referente de sexto no me sirve para saber si el niño va a llegar o no va a llegar. Así que necesitaríamos tener una secuenciación por ciclos, ¿vale? Esa secuenciación por ciclos parte de esta idea. Eso es lo que nos da el Ministerio. Estos son los descriptores que tenemos en cada una, en este caso en la competencia personal y social, esta es la que hicimos nosotros, y nosotros al Ministerio ya le planteamos la necesidad de hacer una secuenciación. Y ya que estábamos en el Ministerio, pues hicimos la secuenciación
de todas las competencias. Tomó la decisión de que, como íbamos mal de tiempo, como siempre, ¿sí?, en este país, decidieran que las comunidades autónomas. ¿Y qué ha pasado? Que Andalucía ha establecido la secuenciación de competencias, La Rioja ha establecido la secuenciación de competencias, Cantabria ha decidido que es imprescindible hacerlo y en las recomendaciones y las orientaciones que les ha dado a los centros les dice que hay que hacer esta secuenciación y en el resto no se sabe, no contesta. Así que no tenemos un referente de evaluación de competencias para poder diseñar lo que os voy a mostrar ahora. ¿Vale? Fijaros, nos hablan constantemente de la importancia de instrumentos variados, diversos. Por cierto, un portfolio no es un instrumento, es una producción. El instrumento será o la rúbrica o la escala con la que yo utilice para valorar instrumentos. Así que lo que tengo que tener son procedimientos diferentes de evaluación, actividades diferentes de evaluación e instrumentos distintos de evaluación, ¿vale? Eso es lo que se nos plantea realmente, ¿vale? Así que esto es lo que nosotros planteamos y es lo que llevamos haciendo ya desde hace bastante tiempo en los centros y es lo que planteamos en las propuestas de formación que hacemos. Imaginaros que tuviéramos que empezar a trabajar el tema de la expresión oral, que además es obligatorio, a partir de esta ley, que en todas las asignaturas se trabaje la expresión oral. Vale. ¿Quién me dice cuál es el nivel de expresión oral que tienen que tener los alumnos en sexto, en cuarto y en segundo, para, teniendo claro cuál es el nivel que se está esperando de los alumnos, podamos diseñar actividades para que puedan conseguir ese nivel e instrumentos para valorarlo? Gri-gri, gri-gri, gri-gri. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no tenemos establecido cuál es el nivel de competencia. Así que cada profesor con buena voluntad trabaja la expresión oral en su clase, pero cada uno hace cosas completamente diferentes. Cuando nos juntamos en los claustros, yo estuve 18 años trabajando en primaria y en secundaria, cuando nos reunimos en los claustros en 2006, 2007, 2008, 2009, aquello era competencia lingüística. Mirábamos a la de lengua, ¿sí? Y decía, uy, Manolito, bajo, que conmigo ha suspendido, ¿sí? Y no preguntábamos a nadie más, a la de lengua. Matemáticas, y miramos al de matemáticas, ¡bum! Y el de matemáticas nos decía, uy, justo pelado, nivel medio, conmigo saca un cinquillo, ¿sí? Aprender, gri, no sabían a quién mirar, a veces al de tecnología, por mirar a alguien, ¿sí? O al de manualidades, pero el problema estaba en que realmente no había un nivel para comparar. Claro, cuando de repente alguien tiene un nivel de expresión oral excelente, brutal, pero no expone oralmente en lengua, la profesora de lengua nunca va a poder opinar que ese alumno tiene un nivel de competencia alto. ¿Puede suspender lengua? Por supuesto, pero eso no implica que su nivel de competencia sea bajo. Porque si en otra asignatura un profesor, como el de Geografía e Historia o el de Inglés, puede evidenciar que ese alumno tiene una capacidad de expresión oral alta del nivel que se haya establecido, da igual que suspenda lengua. La competencia la tiene. Otra cosa que el de lengua se lo tendrá que hacer mirar porque ese alumno en lengua no quiere participar. Pero eso no hace que no tenga un nivel de competencia. ¿Cuál es el problema? No tenemos nivel de competencia. ¿Esto qué es lo que nosotros hacemos? A nivel de centro, decidimos por ciclos cuáles son los tipos de actividades de evaluación competencial que se tienen que plantear para trabajar de forma coordinada. O sea, ¿qué vamos a hacer para trabajar la expresión oral? Esta actividad en cuarto de primaria, perfecto. Cada profesor que quiera trabajar expresión oral, este tipo de actividad en este curso con este instrumento. Y eso nos permite algo muy sencillo, que cuando tengamos que valorar el nivel de competencia del alumno tengamos un referente común de evaluación. Y eso simplifica y facilita muchísimo la labor de la elaboración de los informes de los tutores. Cosa que ahora no pueden hacer y esperamos que un programa de ordenador, al darle un botón, me lo dé. Eso no te pasa ni en el médico. Digo, establecemos el producto que van a presentar, establecemos el procedimiento de evaluación y los instrumentos. De manera que nos aseguramos que los procedimientos y los instrumentos son variados. Tengamos formas diferentes de poder observar los niveles de competencia en función de esa secuenciación, ¿vale? Y ahora termino con un ejemplo para que lo entendáis facilito, ¿vale? Vale, expresiones orales con gancho. Tengo que conseguir que mis alumnos sean capaces de exponer oralmente, ¿vale? Exponer oralmente es algo muy sencillo y se ve constantemente en las oposiciones. Maravilloso ver las exposiciones orales que se suelen hacer de 30 minutos de memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? El que ha pasado por las exposiciones lo entiende. El que ha pasado de tribunal de TFG también lo entiende y el de TFM igual, ¿vale? Así que,
Fijaros cómo se puede ayudar a un alumno, porque hemos establecido cuál es el nivel de competencia y vais a ver cómo evoluciona el nivel de competencia en función de esa secuenciación que habéis visto antes. Esto es un recurso que damos a los alumnos para poder elaborar una exposición oral de 1 minuto. O sea, preparar 180 palabras por minuto. No hace falta que hagas fotos, las tienes en la página del grupo y te las descargas gratis. ¿Sí? Son para ti. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es enseñar al chico cómo llamar la atención. Entonces, establecemos cómo captar la atención, cómo presentar el tema y ponemos ejemplos de cómo hacerlo. Y aquí al lado, un ejemplo. ¿Para qué? Para que puedan hacer algo como esto. Bueno, ese es el instrumento de evaluación. Y eso es lo que en un cole de León, ¿sí?, que hace 2 años tenía 24 alumnos de etnia gitana en un línea 2, hemos pasado el año pasado a tener 64 alumnos y este año tener 104 alumnos. Y el año que viene no sabemos cuántos tendremos porque igual lo petamos, ¿vale? Pero hemos pasado de ir a cerrar un cole a cambiar un cole. ¿Qué he hecho? Que los padres de otros colegios públicos alrededor han decidido traer a sus niños aquí porque se trabaja de otra manera, aunque había un 24%, bueno, había 24 alumnos de etnia gitana que los habían dejado solos porque ese colegio era un línea 2 que se ha ido vaciando con el tiempo, ¿vale? Eso es hecho por una niña de 6º de primaria de ese colegio, que si lo leéis no está nada mal. Porque fijaros lo que después aprendió a decir de memoria. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas bacterias hay en nuestro cuerpo? Pues hay alrededor de 39 billones. Yo siempre había pensado que todas las bacterias eran malas, pero resulta que no. De hecho, algunas bacterias se utilizan para el queso y para el yogur. Pues como dijo Valéria Sabater, las cosas no son ni buenas ni no son lo que parecen. Como ya se imaginarán, hablaré de las bacterias. ¿Sí? Ella hizo una temática y empezó a hacer. Si viéramos eso, solamente ese producto, podríamos decir, vaya fenómeno de niña. Pero si vemos este anterior, nos daremos cuenta que solo ha utilizado un guión para aprender a hacer algo que nadie le ha enseñado nunca, que es a preparar un discurso oral para hacer una exposición oral. Y una vez que tengo el discurso aprendido, o sea, escrito y corregido por el profe, ahora solo me lo tengo que memorizar. Grabaremos un vídeo y después, cuando ya lo tengan hecho, saldrán aquí. Y eso es en sexto. Y si paso a secundaria, tenemos un instrumento para secundaria y otro para bachillerato. Y 2 ejemplos para que los alumnos puedan saber cómo hacer un discurso de 3 minutos en secundaria sin material de apoyo y 5 minutos en bachillerato con los instrumentos. Así que, secuenciadas las competencias, puedo hacer el proceso de evolución. Y lo mismo lo hacemos con cada uno de los ciclos. Así que, en teoría, no es tan complicado establecer actividades en base al nivel de secuenciación que hemos establecido para, en este caso, la expresión oral y la expresión escrita, y establecer instrumentos que se puedan utilizar en diferentes materias. Esta estructura se podría utilizar para una clase de historia, de conocimiento del medio, se podría utilizar para exponer en lengua, se podría utilizar para exponer en educación física. Sí, porque esto es la parte competencial. Lo que cambia en cada una de esas exposiciones orales es el contenido de la materia que se cuenta. Pero la forma en la que cuento, que es la competencia, esa es la misma siempre. Yo soy igual de competente cuando estoy en una materia que cuando estoy en otra. Lo que puedo no ser tan competente con el contenido de la materia. Pero es que las competencias no valoran el contenido de la materia, valoran tu capacidad para desarrollarla, la habilidad, el conocimiento que utilizo y el desarrollo de lo que es transversal. Por eso, el trabajo por proyectos es imprescindible secuenciar las competencias. Si yo trabajo por proyectos en el primer ciclo, en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, siempre van a acabar sintetizando información, siempre van a acabar escribiendo información, siempre van a acabar exponiendo información. Así que si no tengo graduado el nivel de competencia y elaboro instrumentos, los trabajos por proyectos se quedarán en no poder diferenciar qué diferencias hay entre el trabajo de unos y el trabajo de otros, porque en distintos cursos estaremos haciendo cosas muy parecidas. Y el nivel de dificultad tiene que aumentar conforme voy creciendo, porque el nivel de competencia tiene que ir aumentando. Esa es la clave en el fondo del proceso. Por eso que cada profesor ponga un número a los criterios de evaluación para que un Excel me dé otro número, no permite en ningún caso ni el trabajo por competencias, ni la programación por competencias, y por supuesto no la evaluación de competencias. Listo. No te la voy a recorto porque tengo... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alarmas? Fatal. Vale. Bueno,
Pues había marcado unas preguntas que si queréis que sean el inicio del debate o de los comentarios que queráis hacer, pues pueden ser disparadores para ello, pero si no, pues tenemos unos minutos para comentar, hacer preguntas y demás. Las preguntas que había comentado antes eran, a ver si me hace de memoria, cuáles eran las claves de esta innovación, ¿vale? Para que los futuros profesores pudieran saber hacia dónde dirigir sus dianas. La segunda pregunta era qué relación existe entre la innovación y la investigación, es decir, cómo se relaciona la práctica docente con la investigación hoy en día. Y la tercera, a ver quién se acuerda, ¿sabéis? ¿Estás atentos? ¿Qué claves daríais para hacer programaciones didácticas que pudieran servir a nuestros alumnos que en las distintas asignaturas del plan de estudios se plantea siempre como propuesta de acceso al practicum y de acceso al inicio, ¿no?, de su trabajo? Si sirven de ayuda, bien. Si queréis hacer preguntas de forma libre, pues también. Yo quería hacer una aportación, no quería hacer ninguna pregunta, pero sí que quería dar las gracias. Creo que habéis llenado la sala de ilusión, habéis llenado la sala de ganas de hacer, ganas de cambio, y creo que habéis demostrado con palabras, con hechos, con imágenes, que el cambio es posible, llámese la ley como se llame, pero que sabiendo cómo es el niño, sabiendo cómo es su desarrollo, sabiendo a dónde queremos ir, desde el aula y desde el centro se pueden hacer grandes cambios, que tampoco nos lo tienen que marcar desde fuera, que si queremos hacerlo, podemos. Y yo creo que ahí está la clave, lo que tenemos que ver también en las aulas, en la facultad. Y llenar, ¿no?, de ilusión a nuestros alumnos creo que es clave, y los habéis dejado, yo creo, que en lo más alto. Así que por eso, gracias. Hola. Por supuesto, también agradezco toda la exposición. Es cierto que llena de motivación y de ilusión, pero yo también vivida con algo de frustración, porque lo que os quiero plantear es, en todo lo que hemos escuchado hoy, ¿dónde está la novedad? Porque a todos os escucho, llevamos 10 años, eso se planteó en el 2014, esto ya se lleva realmente en todo lo que hemos escuchado hoy, ¿dónde está la novedad? Esa pregunta es fácil, porque, ¿sabes una cosa? La innovación siempre va por delante de la ley, ¿sí? Así que hay muchas cosas que hoy se plantean como posibles gracias a que ha habido investigación que ha demostrado que eso es factible, y es la que fundamenta un cambio de legislación normalmente, ¿sí? Lo lógico es que para que se pueda establecer una norma nueva y un cambio en la orientación, tiene que haber antes una investigación que haya demostrado que es posible hacer eso que decimos que se puede hacer y que lo deberían de hacer todo el mundo. Así que lo lógico es que aquí se te venga a contar las cosas que se han estado haciendo como innovación antes, que lo que se pretende es que ahora se puedan convertir en parte del día a día y de lo habitual. Por eso no hay tantas cosas realmente que no se hayan podido hacer nuevas. Si estuviéramos contando cosas que nunca se han hecho, sería un suicidio, porque lo que estaríamos haciendo es abocando a la gente a probar cosas que no sabemos si funcionan o no funcionan, y eso es un gran problema en este país, ¿eh? La gente en las aulas está probando cosas solamente para hacerse una foto y subirla a YouTube o a Internet, ¿eh? Y eso no debería de ser, porque entre otras cosas tampoco se puede, ¿eh? Pero lo que te intento decir es que es lógico que aquí estemos contando cosas que hemos investigado, hemos demostrado que funcionan y las hemos probado en los centros con el amparo de la palabra innovación educativa, con proyectos, con propuestas de trabajo que funcionan, y eso es lo que está generando que ahora, por ejemplo, la legislación establezca una secuenciación de las competencias, que se planteen hacer enfoques metodológicos que están fundamentados en investigación educativa. Y porque te voy a contar una cosa, la mitad de las cosas que se están contando hoy en día como innovación ya estaban escritas en la LOCSE. Pero lo gracioso es que las que estaban escritas en la LOCSE ya las habían escrito hace más de 100 años otros. El problema es que siempre en contextos desfavorecidos y marginales.
Si te vas a Montessori y compañía, todo lo que hacían lo hacían en los centros donde nadie quería trabajar, porque decían que era imposible sacar nada de aquello, ¿sí? Y aquellos son los que demostraron que se podía trabajar de otra forma, mucho más personalizada, mucho más... Y la clave de todo el proceso al final está ahí. ¿Cómo soy capaz de, entre comillas, estandarizar, permitir que algo se pueda extrapolar a otras situaciones y contextos? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los procesos de autorregulación que demuestran que se puede trabajar como se trabaja en un CRA, o sea, con niños de diferentes niveles, en una clase teóricamente del mismo curso, aunque todos sabemos que en el mismo curso hay muchos niveles distintos. Solo que nos empeñamos en que cuando yo soy profesor del CRA, tengo que asumir que tengo niños de primero, tercero, quinto, sexto, tengo que trabajar de una manera, y cuando me vuelvo a un aula de un centro donde solo tengo los alumnos de cuarto, ahora ya me olvido de cómo trabajaba allí y ahora vuelvo a trabajar siguiendo un café con leche para todos que sabemos que no funciona. Entonces, si ya hay investigación e innovación en innovación educativa que funciona, ¿por qué no aplicarla? El problema es que mientras que la ley no nos diga que hay que hacerlo, la mayoría de las veces lo que establecemos es que a mí, mientras no me obliguen, me van a pagar lo mismo. Hay una novedad tangible. Yo he aludido a ella al principio en nombre del Grupo Atlántida. Ha sido objeto de debate en Atlántida, que es el hecho de que se plantea desde la LOMLOE, que es la evaluación directa de las competencias. Esa sí es una novedad. Es tangible y es nueva. Eso no lo había en la legislación anterior. Y eso hay que hacerlo ahora. Y por eso hemos planteado el trabajo del Grupo Atlántida sobre las escalas de dominio, porque como ya se ha dicho en esta mesa, bien, nos dan la de sexto, el perfil de salida de sexto y el de cuarto de eso. ¿Y las intermedias? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? En Atlántida las hemos elaborado. ¿Por qué es nuevo? Porque es único y porque me atrevería a decir que en casi ningún país de Europa lo tienen. Y eso sí es nuevo. Sí. Y tangible. La evaluación directa de competencias sin recurrir a esos trucos que también se han mencionado en esta mesa, de que cuando hay que valorar la competencia comunicativa le preguntamos al de inglés o a la profesora de lengua. Ya no vale. Tenemos la encomienda de valorar directamente las competencias. Y de ahí el trabajo del Grupo Atlántida en el sentido de escalas de dominio y de aplicación informática, simplemente por ayudar, simplemente porque evidentemente lo de la informática no es más que una herramienta que ayuda, pero el trabajo de fondo es el de escalas para esa novedad. Yo voy a decir dos cosas. Empecé diciendo que mucha de la propuesta metodológica ya estaba contrastada, porque realmente el cooperativo, colaborativo, que yo lo he marcado aquí, pero llevan las aulas en el mundo desde los años 70. El aprendizaje interdisciplinar también, quiero decir, uno no puede innovar sin rigor. Para mí lo importante del modelo es que hay mucha investigación y mucho rigor detrás. Y enlazo con la pregunta de Enar sobre la investigación y la innovación, ¿no? Para nosotros es muy importante validar nuestro modelo, y de hecho nos hemos embarcado en un proceso de validación que evalúe qué impacto está teniendo en el aprendizaje de manera objetiva, ¿no? Y creo que eso es muy relevante para también testear si lo que estamos haciendo realmente impacta como nosotros queremos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de novedoso ahora? Pues hay de novedoso que tenemos una parte de la LOMLOE que valida lo que ya estábamos haciendo, cuando en algunos momentos pues parecíamos locos de la colina y contracorriente, y luego, por supuesto, esta relación entre hacer cosas de innovación, porque hay mucha innovación sin rigor, mucho aprendiz de brujo, gente que no ha pisado un aula y que habla de educación, y yo creo que tenemos que reivindicar que esto hay que hacerlo con mucho rigor, porque no podemos jugar con los niños ni con el aprendizaje de los niños. Tenemos una responsabilidad muy grande en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, sí, la verdad es que hay un artículo que es demoledor en la LOMLOE. Si me llega a estar y yo en activo, estaría asustado en las aulas ahora mismo. Y es que dice que hay que provocar un informe de cómo está en los niveles competenciales al final del ciclo, para ver si titula y promociona. ¿Sabíais lo que han hecho las leyes hasta ahora? Dejarlo abierto y decir que, hombre, ya le evalúes por competencias o le evalúes por objetivos, que es un enredo, sigue haciendo lo mismo, se puede hacer. Por lo tanto, todo el mundo seguía haciendo lo que le dio la gana. Yo me habría asustado mucho de que me digan que el informe próximo que tengo que dar el próximo curso tiene que ser con qué niveles competenciales. Le valoro porque es el único que determina si promociona o se titula. Y eso debe ser un acuerdo de ciclo, además, de equipo educativo que trabaja en el centro. No puede haber un profesor duro
que porque se pone tremendo, no pasa, porque ahora es evidentemente la opinión de un equipo entero. Luego las novedades son muy importantes. La más gorda es esa. Son ley los que antes eran modernitos y el resto está fuera de la ley. A ver si aprende y se le forma para que entre dentro de la ley, porque de momento sería ilegal, para que me entendáis. Luego es histórica la novedad, ¿eh? Es casi, se diría, revolucionaria, si se quiere entender así. Como los profesores no podrían hacerlo, hay que ayudarles. Formación, materiales. Hoy se ha dicho aquí durante todo el mundo, la profesora que teníais aquí o la responsable del CETIF en el propio CEFIE, en Valladolid, tendríamos que estar haciendo campañas de formación en todo esto, porque si no el informe de dentro un año será falso y volverá a mentir, solo que ahora será ilegal, irregular y podría tener consecuencias, porque la norma obliga a que por fin se crea uno de las competencias y aprenda y solucione el tema. Así que el acuerdo nuestro es que como esto va a mejorar algo, pero no mucho del todo, a ver si es verdad que dicen los que no van a querer aprender, me espero que mi partido esto me lo quite en cuanto gobierne. Por favor, un acuerdo educativo que no deje escaparse a nadie, que sea un acuerdo precisamente común de todos. Salga de la comunidad y tengan que respetarlo todos los partidos sin cambiar estos juegos, ¿no? Bueno, pues gracias a los ponentes, porque ha sido muy interesante conocer los enfoques de cada uno, y gracias además por los colectivos a los que representáis, porque sobre todo porque nos dais enfoques también a los que formamos al profesorado, ¿no? Que al final nosotros también necesitamos un poco de la realidad de las aulas y de la realidad que nos contáis vosotros. Especialmente valoro, claro, esta mañana he estado y entonces como me ha dicho Florencio que tenía que venir esta tarde, pues yo he hecho los deberes y he venido esta tarde otra vez para plantear la misma pregunta, porque claro, nosotros en la formación del profesorado de secundaria, que aquí se ha hablado también de infantil y primaria, y es verdad que en infantil y en primaria es muy fácil, muy fácil, es más viable presentar programaciones de cara a la formación para saber programar, pues es más fácil plantear programaciones interdisciplinares en las que se integren diferentes áreas de conocimiento, trabajar por proyectos, pero es verdad que cuando los alumnos del máster de secundaria vienen aquí con su formación en el grado correspondiente, en nuestro caso Geografía e Historia, pues lo que quieren es que les enseñemos a manejar la ley para saber hacer una programación y poder presentarse a las oposiciones cuanto antes y ser profesores de secundaria. Ellos priorizan normalmente, y es una batalla que tenemos todos los años, los contenidos frente a las competencias. Es una batalla que hacemos año tras año en las aulas del máster, en los módulos de didáctica específica, priorizar la competencia frente al contenido, y todo esto que habéis dicho, pues efectivamente nosotros también lo defendemos y lo venimos defendiendo muchos años. Pero ahora mismo nos encontramos con una situación que lo ha definido muy bien uno de vosotros cuando ha dicho, bueno, la ley está muy bien, es novedosa en cuanto a que legisla y regula cosas que antes se hacían, pero de momento falta un eslabón que a mí me parece fundamental, que es eso que también ha salido esta mañana, hasta qué punto tenemos información suficiente para saber cómo tenemos que presentar una programación de cara a la inspección educativa, de cara a poder presentarnos a una oposición. Habéis presentado diferentes modelos. Trilema, por ejemplo, ha presentado ahí un pantallazo que yo, entre que me he puesto lejos y soy corta de vista, no he conseguido, entonces no sé si por la subiremos, tranquilo. Eso, que ese material pues sería estupendo tenerlo, porque yo de todo lo que he visto deduzco que de momento no hay un modelo único, que cada uno puede hacer. Entonces, no es que os plantee una pregunta, sino que quiero saber vuestra opinión como expertos. Si nosotros al alumnado lo que le tenemos que hacer es presentarle diferentes modelos de programación que existen, que son viables, o si realmente hay un modelo que cumpla todos los requisitos, porque claro, nosotros nos hemos llegado a plantear, ahora realmente lo ideal sería diseñar por situaciones de aprendizaje, que es el equivalente a proyectos, pero ahora en vez de proyectos hablamos de situaciones de aprendizaje, pero también he visto ahí en la mesa que habéis hablado de situaciones de aprendizaje donde se integran diferentes unidades didácticas de diferentes materias. Esto es un poco caótico. Esa la respondo yo. Yo también. En Castilla y León, la Consejería ya te ha publicado la guía de la programación didáctica y la guía de la unidad didáctica y te dice lo que tiene que tener. Y te da opciones para ponerlo así o así. En Castilla y León no hay muchas opciones. Te dicen lo que hay en cada apartado. Es
un guión preestablecido, creo que son 84 páginas, ¿sí?, en el que te explican apartado por apartado lo que tienes que poner en cada sitio. No hay mucho que opinar ni que proponer. Todo lo demás están publicadas, lo tienes en la página de la Junta. Publicaron primero unas recomendaciones, unas indicaciones y después sacaron las guías para primaria, para secundaria y para bachillerato, ¿vale? Para infantil no. Y lo tienes ya todo preestablecido. Lo que pasa es que te abre la posibilidad de que a nivel de centro establezcas concreciones de cómo llevarlo a cabo. Y en cuanto a si situaciones o unidades, etcétera, etcétera, nuestra consejería es tan fantástica que todo le vale. Porque empezó diciendo que iban a ser situaciones, después que iban a ser unidades, después unidades con situaciones, y después dijo, bueno, todo nos vale. Hay un párrafo en el que viene a decir que cualquier cosa nos viene bien. Así que el anexo 2 en el apartado C dice claramente que hay que hacer situaciones de aprendizaje. En desarrollos posteriores aparece que se pueden hacer unidades didácticas, con situaciones dentro, pero eso pasa aquí. En Castilla-La Mancha, aunque ponen situaciones, no va a haber, sí, porque se ha determinado que va a haber unidades. En otras comunidades va a haber situaciones de aprendizaje y no unidades. Bueno, esto es lo que tenemos. Como estás en Castilla y León, tú le explicas lo que hay en Castilla y León, y cuando se vaya a otra comunidad, que mire la normativa de otra comunidad. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que evidentemente hay guiones, porque cada consejería da los suyos, son prescriptivos, por lo tanto hay que seguirlos. En fin, con mayor o menor grado de creatividad, pero al fin y al cabo es un guión y es prescriptivo, por tanto hay que seguirlo. Pero hay que tener en cuenta, por encima de eso, o además de, que si lo pensamos bien, hay tantas programaciones cuantas formas de dar clase. Por tanto, dentro del guión debiera haber una adaptación al caso concreto de mi aula, de la materia o materias que yo doy, sea por ámbitos, sea como sea. Pero, y pongo un ejemplo que me ha ocurrido hace días. Bien, me habla una profesora y me dice, sí, yo doy clase en secundaria, creo que era de geografía e historia, si no recuerdo mal, sigo un libro de texto y la editorial me ha dado la programación. Pero es de aquí que en cuanto yo cambie algo en una unidad de las muchas que componen ese libro de texto, ya no me sirve. Respuesta, claro. Es que por eso es tuya, hazla. Vuelvo a lo que he dicho al principio cuando he intervenido, es que es un derecho que tiene tu alumnado, saber exactamente qué vas a hacer dentro de un orden, dentro de una estructura, etcétera, etcétera. Pero yo diría que prácticamente ya hilando fino, pues tantas como horas de clase prácticamente puedas dar, porque seguramente incluso todos los que hemos tenido en el centro niveles paralelos, dar clase en cuarto A y en cuarto B, muchas veces tú llevas la misma situación de aprendizaje, la misma tarea, y aquello no se acaba pareciendo en nada lo que ocurre en el A a lo que ocurre en el B. ¿Por qué? Pues porque el mundo es diverso. Por lo tanto, las programaciones también, dentro de un orden y dentro de un guión, pero diversas. Así lo veo yo. Tenemos que ir cerrando. Simplemente respecto a esto, y por cerrar un poco, por favor, que la estructura no mate la creatividad, que la estructura no mate el aspecto y el sentido social, y que la mirada a lo lejos. Pues nada, muchas gracias por todos los participantes, por los que habéis venido y habéis estado todo el día. Gracias a todos y hasta cuando queráis.